14 o 16 horas con 27 minutos, 4 y 27 de la tarde. Estamos a través de Congreso Televisión y Radio Congreso Perú. Pasamos a transmitir de inmediato la presentación del ministro de Agricultura, Manuel Benítez, ante la Comisión Especial del Parlamento que hace el seguimiento al fenómeno El Niño. Escuchemos. De las actividades de campo y además una persona con amplia experiencia en el tema. Por favor. Aquí queremos señalar y apoyarnos con lo que dice el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. En su artículo 270 habla de obras de defensas provisionales o de carácter temporal. Si bien es cierto, lo que venimos ejecutando a la fecha son actividades, no hablamos de inversión propiamente, pero sí actividades, y podemos enmarcar que son obras, en este caso, de defensa provisionales, aquellas que llevan a cabo para controlar la inundación y erosión. El objetivo, la finalidad de estas acciones o estas actividades en los diferentes cauces, ríos, quebradas o drenes en general es facilitar la sección hidráulica con la finalidad de evitar cualquier grado de desbordamiento y, si fuese el caso, mitigar o reducir esa posibilidad. Eso es lo que venimos haciendo en esas 4 actividades. Caben mencionarlas, que no constituyen una actividad, una acción permanente, sino es de carácter temporal. Por eso que en cada momento que ha habido la oportunidad de explicar, se dice claramente que estas actividades deben ser de orden permanente, regular, en el contexto de que esto debe ser una suerte de mantenimiento anual, porque caso contrario, la colmatación de estos sectores, de estos tramos, lógicamente se verían siempre involucrados. Y resulta necesario mencionarlo porque en los últimos 15 o 20 años esta labor no ha sido prácticamente ejecutada. Adelante. Para tener más o menos una idea de lo que estamos hablando, si podemos apreciar la caja hidráulica, es la parte celeste, ¿sí? Esa es la capacidad o el objetivo de nuestra actividad a desarrollar en los cauces de los ríos. Ahí, por ejemplo, ponemos el eje del río con una línea amarilla, ¿no?, donde prácticamente definimos lo que es margen izquierda y margen derecha, siempre teniendo como referencia aguas abajo. Ahí podemos ver la rasante existente, prácticamente ahí en la parte azul vemos cuál es la caja que hoy en día, meses atrás, la sección hidráulica del río tenía. Y el propósito de estas actividades, de esta intervención, es justamente hacer de ello una sección mucho más estable, y para ello, lógicamente, hay que extraer material o hay que arrimar. Cuando hay que arrimar es porque necesitamos conformar el dique para luego fortalecerlo, y los excedentes que puedan quedar son eliminados, son evacuados, son extraídos desde el cauce propiamente. Sí. Es un principio básico tan elemental como esto, ¿no? Este es el vaso de agua aquí, este es el cauce del río ahora. Todo esto está ocupado. Quiere decir que solamente tenemos una pequeña fracción que con una pequeña lluvia se desborda. Lo que estamos haciendo nosotros es esto, limpiando el vaso. Entonces ahora entra más cantidad de agua que circula por el cauce y entonces ya no se desborda. Ese es el principio básico. Entonces lo que se busca nuevamente, ministros, es darle la mayor capacidad para facilitar el curso del recurso, en este caso el agua, para que evitar en lo posible su desbordamiento o mayores zonas o llanuras de inundación, como le denominamos hidráulicamente. Adelante. Aquí podemos apreciar una figura, y esto sí lo traemos nuevamente a colación, porque es lo que encontramos en el río Leche. En el río Leche, más o menos con un caudal aproximado entre 100 y 120 metros cúbicos, máximo 140, ya se veía claramente el desbordamiento de este cauce. Y usted, señor congresista presidente, conoce bien el tema. Entonces, en adelante, y es ahí donde vemos que el alcance en cuanto a las actividades de prevención, repito, siempre ha sido en el contexto de remoción u extracción de material, ¿sí?, para darle esa capacidad hidráulica a los ríos, quebradas o drenes. Adelante. Esto es prácticamente lo que, si ven aguas arriba o la lámina, la parte superior, vemos la sección inicial. En este caso, como ejemplo siempre, el río Leche. Y vemos el desplazamiento y el despliegue del arrimado y la evacuación de este material sedimentado por años. Como repito, más de 15 a 20 años que esta labor no se ejecutaba, razón por la cual el río habría perdido la capacidad de poder conducir flujos o caudales por encima de 300 o 400 metros cúbicos en adelante, considerando que fuese un caudal promedio, advirtiendo a ello los caudales extraordinarios que puedan presentarse. Tiene concedida la interrupción, señora Salgado.
Gracias, presidente. Saludando al ministro, al viceministro y a los distinguidos funcionarios. Solamente creo que va a ser más ágil porque hay muchas observaciones de parte de la Contraloría. Entonces, de repente, si vemos una por una y ya las va desvirtuando. Por ejemplo, yo tengo aquí la pregunta cuando está hablando del río La Leche, porque justo en el informe de visita de control de la Contraloría, el del 14 de septiembre, habla de que se ha identificado algunos riesgos. Dice, riesgos de probables desbordes del río La Leche al evidenciarse deficiencias en los trabajos ejecutados en las riberas. Supuestamente esto ya ha sido levantado. Sí. ¿Cómo han corregido esta deficiencia que ya ha sido identificada por la Contraloría? Correcto. Perdón, viceministro. Sí. Vamos ordenándonos. Primero voy a dar la bienvenida al congresista León, al congresista Ruiz y al congresista Manuel Merino. Yo les ruego, colegas, que terminen su exposición y al final la pregunta. Discúlpenme, pero creo que porque tenemos un límite del tiempo, creo que es 7 de la noche. Entonces, o tal vez un cuarto para las 7 de la noche. Ya, entonces le ruego que terminemos las exposiciones y luego todas las preguntas. Adelante, señor viceministro. Que más adelante está el cuestionamiento o las consultas que hace Contraloría. Están desarrolladas. ¿Sí? Correcto. Sigamos. Entonces, pero es importante que se entienda porque esta es la raíz de todo. O sea, digamos, la razón de las intervenciones que ha programado Agricultura en esta coyuntura son este tipo de acciones permanentemente. Entonces, si le entendemos esto, va a ser más sencillo después en las observaciones de Contraloría comprender dónde están, digamos, los puntos que vamos a tratar, ¿no? Entonces, acá ven ustedes al fondo el cauce del río, no tenía ni 6 metros de ancho, y cómo se va trabajando en la parte, ¿no es cierto?, parte baja, y pasamos a la siguiente, y cómo vamos retirando el material, ahí estamos viendo, arrimamos el material, lo cargamos en volquetes y lo sacamos de la zona y lo vamos a poner en otro lugar, en el desierto, para justamente darle capacidad, como dijimos hace un momento. Perdón, viceministro. Sí. Vamos ordenándonos. Primero voy a dar la bienvenida al congresista León, al congresista Ruiz y al congresista Manuel Merino. Yo les ruego, colegas, que terminen su exposición y al final la pregunta. Discúlpenme, pero creo que porque tenemos un límite del tiempo, creo que es 7 de la noche. Entonces, o tal vez un cuarto para las 7 de la noche. Ya, entonces le ruego que terminemos las exposiciones y luego todas las preguntas. Adelante, señor viceministro. Ya concluyó. Bueno, gracias por la intervención de los colega congresista. Ministro, permítame a mí hacer 2 comentarios que tal vez no correspondan preguntas, pero 2 comentarios que tienen que ver con el tema de presupuesto. Nos ha mencionado de que hay un presupuesto de 3.100 millones y luego del 2014 y luego 1.300. Me imagino que son presupuestos relacionados con la partida 068. No exclusivamente. También lo sumo. Ya, la reflexión que voy a hacer es ya no como Juan Manuel Benítez, ministro de Agricultura, sino Juan Manuel Benítez como presidente del grupo del Ejecutivo que tiene que ver con el fenómeno del Niño. En las regiones que hemos viajado, hemos encontrado de que esa partida 068 está ejecutada a un promedio de 50 o 60%. Entonces, la primera responsabilidad, o sea, una responsabilidad seria, justa, una responsabilidad, digamos, más profesional, sería facilitar la ejecución de esa partida 068, porque uno se pregunta, ¿por qué van a pedir más dinero los gobiernos regionales o los gobiernos locales si tienen todavía por ejecutar un cerca del 40%? Esa es la primera reflexión y la pregunta al ministro presidente del Comité del Ejecutivo es, ¿qué está haciendo para poder facilitar esas inversiones? En segundo lugar, la pregunta es, para el 2016, ¿se incrementa la partida 068? ¿Y cuál es la justificación? ¿Con qué justificación vamos a incrementar
la partida 068 si tenemos que en estos años no están concluyendo lo presupuestado? Entonces, ¿por qué asignarle más recursos si no terminan de invertir ya algo presupuestado el 2014-2015? Y finalmente, presidente, también como presidente de todo el comité y complementando la intervención de la congresista Salgado, el Ejecutivo no tiene solo una responsabilidad en el sector agrícola, tiene una responsabilidad en educación, que estaba mencionando José León, tiene una responsabilidad en salud, tiene una responsabilidad en transportes, una responsabilidad en vivienda, una responsabilidad en cultura, tiene una responsabilidad en defensa. O sea, hay cuando menos 8 grandes áreas donde el Ejecutivo tiene responsabilidad respecto a las actividades de prevención. Ese no ha sido el motivo de esta reunión, pero seguramente con los colegas coordinaremos otro momento para saber realmente cuál es el avance dentro de todas las áreas que el Ejecutivo tiene que atender como actividades de prevención para el fenómeno del niño, que no es solo ríos, sino es salud, es educación, es cultura, y es caminos y una serie de actividades. Esas son mis inquietudes, señor presidente, y lo invito a que dé respuesta a la pregunta de los colegas. Se agradece la presencia del señor ministro de Agricultura, el señor viceministro y los funcionarios que le han acompañado. Se agradece la participación de los diferentes colegas. Perdón, señor ministro, queremos comunicarle que el día viernes 20 vamos a estar en Puno, porque hasta ahora y de lo que hemos escuchado siempre hay mucha atención en lo que es el norte, pero tenemos mucho interés también en saber lo que está pasando en el sur, así que, es más, nos gustaría, señor ministro, que nos acompañe usted, o nos acompañen unos funcionarios, porque creo que el sur, específicamente Puno, Arequipa, Cusco, las regiones del sur, también corresponde mirarlos y atenderlos en la medida de sus posibilidades. Muchas gracias a todos, y siendo 6:40 de la tarde, damos por cerrada la sesión. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes.